Hola, soy Marta Jiménez Aragón y mi tema a tratar son los derechos de las mujeres en la época franquista, especialmente el caso de Ana Perea de España. He entrecomillado derechos, puesto que, como ya sabemos, en esa época escaseaban. Bien, como, como entrante tenemos los antecedentes del franquismo, que no será otro que cuando se proclamó la Segunda República el 14 de abril de 1931. Fue una etapa especialmente significativa en la historia de España, ya que se produjo un intento de modernización política. Como es el caso de que una vez celebrados los comicios, entre los 470 diputados, dos de ellas eran mujeres, Clara Campoamor y Victoria Kent. Supongo que ya la debéis de conocer. Clara Campoamor es la que está justamente a la derecha y Victoria Kent a la izquierda. Bien, la mujer en esta época empezó a dejar, no de lado, pero sí a tomar un papel más activista en la lucha reivindicativa. Al mismo tiempo, también aumentó su participación en los sindicatos y partidos obreros, formando la Organización de Mujeres Antifascistas, con Dolores Ibarrurri, también denominada la Pasionaria, al frente, que es la imagen que vemos justamente a la derecha. La mujer consiguió muchos logros y sin duda de ello fue la igualdad entre ambos sexos. Por otro lado, se reformó el Código Civil en 1889 y el penal. Así ya la mujer española podía ser testigo en testamentos, matrimonios civiles, tutoras de menores o incapacitados, compartir los bienes conyugales, etc. En cuanto a lo penal, se abolió el delito de adulterio y la prostitución, y en 1937 en Cataluña se legalizó el aborto. Como ya sabemos, en 1936 se dio lugar a la Guerra Civil y con la victoria de estos militares se dio lugar a un régimen dictatorial franquista que duró desde 1989 a 1975. Tristemente, todo lo que la mujer había conseguido por y para ella y sus derechos se desvanecieron y pasaron a vivir una época totalmente machista, donde primó la misoginia. Bien, el franquismo dio pasos atrás en cuanto a la represión y minó todas las capacidades de las mujeres. Los principios ideológicos del régimen implicaban dominación y subordinación. Era un estado en el que el varón ocupaba el centro de organización social y en torno a él y bajo él se situaban las mujeres. Se va a reforzar la idea del patriarcalismo y suprime cualquier rol de la mujer. Además, la figura femenina va a ser una pieza clave en el nuevo orden dictatorial de España, ya que será la mujer, esposa y madre. Y esto se irá modelando a través de la sección femenina y el apoyo de la Iglesia Católica. La mujer quedó en nada socialmente. Como publicó la revista El Polvorín en 1953, se publicó como una especie de manual confeccionado por la sección femenina de lo que se consideraba ser una buena mujer. Estaba dividido en 11 reglas para mantener a tu marido feliz, como puede ser: minimiza el ruido a la hora de su llegada, apaga la lavadora, la secadora y aspiradora, e intenta que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante todo el día. O por ejemplo, no te quejes, no lo satures con tus problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con el que él tuvo que pasar. Es una especie de su felicidad es la tuya, que crea dependencia de la mujer, que va a estar simplemente enfocada en la tarea del hogar hasta que el hombre llega del trabajo. A la vez se va a dar como una relación de esclava de su marido, esclava del hogar y de la complacencia. Cabe destacar que muchas mujeres no llegaron a enfrentarse a la época franquista. Cuando el ejército rebelde se hizo con el poder de España, alrededor de 30.000 mujeres fueron recluidas. La mayoría de ellas pasaron a la tutela de la cárcel de las Ventas. Algunas de ellas fueron fusiladas con su vinculación con la República y otras de ellas fueron exiliadas.
solas o con su familia, como es el caso de mi amiga Ana. Bien, ahora vamos a hablar de la legislación franquista respecto a la mujer. La nueva ley que imparte el franquismo tiene como objetivo derogar toda la ley y toda la igualdad impartida en la época republicana. Se va a restablecer el Código Civil de 1889, que vuelve a condenar a la mujer respecto a la ley, y además suprime la ley del matrimonio civil y la del divorcio, entre otras. De nuevo, leyes discriminatorias que relegan a la mujer a lo privado y al ámbito doméstico. Muchos decretos del fuero de trabajo son los que vuelven a marginar y a someter a la mujer, como por ejemplo el título segundo, que dice: el Estado en especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica, como si nos estuviesen haciendo un favor. Va a ser una legislación basada en la familia, y eso hace que la mujer tome gran importancia como veladora del hogar. Así pues, el entorno de la vida familiar de la mujer se puede reflejar en la mujer casada, ya que no podía trabajar sin consentimiento de su marido, abrir una cuenta bancaria, disponer de ingresos de su trabajo, comprar bienes, suscribir contratos, administrar sus bienes y un largo etcétera. También se va a restablecer el antiguo Código Civil, que fijaba la mayoría de edad a los 23 años de las mujeres, aunque las hijas no podían abandonar el domicilio de los padres hasta los 25, salvo para casarse o ingresar en una orden religiosa. Además, se suspende la coeducación y se penaliza duramente el aborto. Asimismo, se prohíben los métodos anticonceptivos. Aparte, la reforma franquista del Código Penal 1944 vuelve a castigar los crímenes pasionales de adulterio de la mujer. Se restablece de nuevo el usurocidio, que es el hombre en defensa de su honor puede matar o lesionar a su mujer si es sorprendida con otro hombre, o la hija menor si es menor de 23 años, cuando fuera sorprendida también manteniendo relaciones o algún caso. Esto se va a mantener hasta finales de 1961. Hay que destacar que la legislación del franquismo respecto a las mujeres sufre retoques durante los años 60, coincidiendo con la etapa del desarrollo en España. El Estado va a necesitar más manos de obra y más barata, por lo que recurre a las mujeres. Entonces crea una legislación favorable a lo que se buscaba, que es la denominada Ley sobre los Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer, del 15 de marzo de 1961. Además, hay otra reforma aperturista que se produce en los años 70, donde suprime la discriminación en el aprendizaje y permite a las mujeres que puedan mantener sus puestos de trabajo al casarse. En mayo de 1975 se promulga la ley de la mayoría de edad de la mujer casada, la reforma a favor de la mujer más importante del régimen. Aquel año fue declarado como Año Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas. Se promulgó una reforma que establecía que la mujer dejaba de estar sometida al permiso del marido para poder disponer de sus propios bienes. La mujer ya no había de obedecer a su marido, sino que el marido y la mujer se deben respeto y compromiso y protección. Este año también se le reconoció a la mujer casada plena capacidad procesal y de obrar respecto a la administración y disposición de sus bienes. Se derogó la pérdida de nacionalidad por matrimonio. En definitiva, con el tiempo, el concepto de la mujer fue variando a medida que el régimen de Franco fue evolucionando. Pero a pesar de esa apertura, la posición de la mujer siguió siendo desigual respecto a la del hombre, y habría que esperar hasta el fin de la dictadura para empezar una verdadera emancipación de la mujer con respecto al hombre. Bien,
Miles de mujeres lucharon contra el régimen con sutiles y no tan sutiles formas de resistencia en la represión y el despojo. Las estrategias de resistencia de mujeres tuvieron como objetivo principal minimizar en su día a día la apropiación de poder sobre sus vidas. Por ejemplo, reapropiarse los recursos materiales de los que habían sido despojados a través de aplicación de diversas medidas, entre las que se encuentra la Ley de Responsabilidades Políticas. Un claro ejemplo fue, como bien he comentado antes, mi amiga Ana Perea. Bien, pues voy a contar el caso de mi amiga Ana. Ana actualmente tiene 82 años y reside en Puerto Santa María. Desde muy pequeñita, con tan solo 4 años, ella era de Tarifa, con tan solo 4 años fue violada por un vecino, y este hecho fue un hecho muy marcado, puesto que él la acobardaba con que se le iba a comentar a Franco, y así ella fue creando una imagen de Franco mala con respecto a la oposición. Fue violada desde los 14 a los 12 años. A los 12 años se mudó al puerto de Santa María, donde conoció a su marido, que se llama Manolo, como podemos ver en la foto. Ellos le apasionaban en la política, pero sobre todo la justicia. Siempre hablaban más bien, mientras otros chavales hablaban de pelear la pava, como se conocía para aquel entonces, ellos hablaban de política. Hablaban de un amplio libertad, sin saber más bien lo que representaba. Veían una España gris y una España triste. Ana creía más bien en una lucha de colectivo, por eso se acercaba más al Partido Comunista, mientras que Manolo era anarquista. Pero ambos se unieron y entraron en el Partido Comunista en los años 60. Manolo trabajaba en el partido, Manolo trabajaba en la bodega de los Cherry, donde surgió a partir de 1960 la lucha sindical, en aquel entonces en el sindicato vertical. Ahí se relacionaba con los distintos hombres, la mayoría comunistas, porque queriendo un cambio para España. Ana pues no podía asistir a esas reuniones porque no trabajaba, pero incluso llegó a facilitar su casa para poder ella expresar sus sentimientos y sus pensamientos respecto a ellos, incluso metiendo en su casa a 30 o 40 personas escondidas en una habitación, y hablar del tema. Y poder ella estar informada. En una de las navidades de 68, el AOG, que es la Organización de Jóvenes Españoles, uno de sus compañeros hicieron una caricatura a Franco, le pusieron unos bigotes, y uno de ellos pues dio un chivatazo a la policía, por lo que la pareja tuvieron que salir exiliada porque salió el nombre de Manolo entre ellos. Fueron en dirección a Madrid, y justamente allí estuvieron en unos pisos donde le ayudó Antonio Álvarez desde aquí, y entonces en esos pisos pues le ofrecían protección. Después Ana volvió al puerto, pese a que su nombre no estaba en busca, pero Manolo sí que fue a París y estuvo exiliado. Ana, mientras tanto, aquí hizo muchas labores por el puerto. Entre ellas se unió a una lucha obrera que desembocó en una huelga frente a la cárcel, frente al antiguo penal del puerto, donde incluso un policía, de los llamados los grises, le apuntaron una pistola en la barriga, que ella estaba embarazada, y diciéndole que se quitara o que se
o que le metían balazos. Y ella misma dijo que no se movía y, y hizo frente a la policía con tan solo 20 años. Además, hizo una guardería aquí en el puerto para todas aquellas madres que no podían darle de comer y darle una vida a sus niños, para que estuvieran ahí y ellas mismas iban ingresando sin tener dinero ahí. Ana de nuevo se tuvo que ir también exiliada, se tuvo que ir con su marido para París y allí trabajaba para el sindicato y Manolo también. Manolo incluso llegó a irse a Rusia, visitó a la pasionaria incluso, y ella, mientras tanto, vivía en un cuarto muy pequeño y desde ahí era donde luchaban contra el comunismo. Perdón, luchaban, o sea, estaban dentro del comunismo y a partir del Partido Comunista luchaban para que España pudiese tener una mejor, o sea, pasar a la democracia. Y además de ayudar a sus propios compañeros de aquí en España. Cuando muere Franco en 1975, regresan a España y siguen con su lucha político-social aquí. Y no es otra que luchar. Ellos no se consideraban que luchaban por una política, sino por el pueblo. Ellos sí tenían, o sea, leían a Lenin, escuchaban a Marx y todo, pero ellos no sentían, no compartían ese pensamiento. Ellos querían el pueblo, ayudar al pueblo, simplemente. Ana incluso llegó a ser la primera candidata del PCE de Cádiz en 1977 y en 1979 fue elegida como concejal del puerto en las primeras elecciones municipales. Es un gran ejemplo del que creo que pocas personas conocemos, o por lo menos los jóvenes. Bien, ella ahora mismo está muy bien, sigue con su lucha, ya menos porque ya es mayor, pero sigue luchando, sigue ayudando al puerto. Es así más que le han otorgado como vemos aquí un marco, le han otorgado por toda la ayuda que ha ofrecido al puerto y a los ciudadanos del puerto. Y abajo vemos un libro, la portada de un libro que lo escribió su marido, fue una dedicatoria más bien hacia ella, que son Las Olvidadas. Las Olvidadas durante la época franquista y todo. Ahí cuentan toda la historia, todo lo que hizo, todas las huelgas, todo, porque yo lo he resumido en muy poco tiempo, porque si no, no me da para más, pero ella hizo aún mucho más de lo que he podido contar. Como recomendación también he dejado aquí, si alguien quiere saber más, es una entrevista que le hicieron en la radio aquí del puerto para que su conocimiento. Bien, y aquí la biografía y aquí está mi trabajo. Gracias.